Cuando la justicia no garantiza nuestros derechos, nos enfrentamos a un cruel dilema. Persistimos en una batalla legal larga e incierta que puede arrastrarse durante años sin ninguna garantía de victoria. O simplemente renunciando, abandonando la lucha y aceptando la injusticia. Pero para mí, ninguna de estas opciones era viable. No pude callarme, no pude rendirme, no podría olvidar. Era necesario buscar justicia con mis propias manos. Quien los errores deben pagar. Cada uno tiene derecho a ver su derecho. Quien nos hizo beber del cáliz de la opresión debe demostrar el mismo veneno. Mi nombre es Muhammad Khairi, y este es el programa Al-Rawi. Hoy traemos un episodio que no es solo para adultos, sino para todos los que necesitan conciencia. No digo que esté inspirado en hechos reales, porque es una historia real que se repite con una frecuencia aterradora, desafortunadamente más de 200.000 veces. No es una narrativa agradable, por el contrario, es difícil, doloroso y contiene información que todos los padres deben saber. No podemos ignorar este tema. El guión es de Lamia Sain, a quien le agradezco profundamente por iluminar preguntas tan sensibles y urgentes. Lamia siempre tiene el coraje de exponer temas que muchos evitan, ya sea por miedo o por falta de disposición a enfrentar la realidad. Hoy, ella nos presenta una historia que necesita ser contada. Estaba sentado, mirando el reloj, consumido por preocupación. Ella debería haber llegado durante horas. Traté de llamar varias veces, pero no respondí. Esto no era normal. Siam sabía que me desesperaba cuando no respondió, especialmente después de que su madre falleció. Desde entonces, asumí la responsabilidad de ella sola. No quería volver a casarme, porque no confiaba en dejar a mi hija al cuidado de otra persona. Ella era mi vida. Soy Masin, un empleado simple de una pequeña empresa, de 48 años. Nuestra vida es modesta pero estable, gracias a Dios. Mi hija, Siam, tiene 21 años y está en el último año de la Facultad de Derecho. Siempre ha sido brillante, todos esperaban que estudiara medicina, pero por una desgracia del destino, se enfermó justo antes de las pruebas de secundaria. Incluso con fiebre alta, hizo lo que pudo en los primeros exámenes. Pero al final, logró pasar. El curso de la ley fue una buena alternativa. De repente tocan la puerta. Abro y me encuentro con Siam en un estado lamentable, ropa desgarrada, la cara marcada, apoyada por un hombre que no conocía. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Pregunté, mientras el extraño explicaba. La encontré desmayada en la calle. Parecía que alguien la había atropellado. Apenas podía hablar, pero podías entender la dirección. Pensé que debería llevarla a casa. Si necesita hacer un informe policial, estoy disponible para ayudar. Siam, a su vez, apenas podía expresarse. No sé qué pasó. Me desperté en la calle, sin entender nada. Solo recuerdo estar en la biblioteca de la universidad, pasando por algunos roles, cuando todo se oscureció. Alguien me abrazó, pero no sé quién. Su informe fue confuso. Mencionó a una amiga, Rana, que debería encontrarla después de comprar pero no apareció. Le pregunté si había alguien con ella, pero Siam no estaba seguro. Su memoria era un vacío. Tenemos que ir al hospital, insistí. No, papá, no estoy enfermo. Siento que sucedió algo malo, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Ella quería a su madre. Quería que fuera la madre que la entendió. Pero la madre ya no estaba aquí. Y solo traté de entender lo que mi hija no podía decir. Hasta que ella murmuró. Quiero registrar un informe policial. Esas pocas palabras fueron suficientes para entender, no fue un accidente simple. Alguien había violado no solo su cuerpo, sino también su dignidad, y la mía. No sabía cómo actuar. Si la abrazó, la consoló, la tomó en sus brazos. Una ira ardiente me consumió adentro. La cubrí con un chal y la llevé a la estación de policía, pidiéndole que no se cambie de ropa, ya que cualquier rastro podría ser crucial. Los ojos de los regalos eran como cuchillos. Mi hija lloró, avergonzada, sin coraje para enfrentar esos ojos llenos de juicio. La protegí con mi cuerpo, sintiendo que todos allí querían devorarla. El delegado determinó ser llevado al hospital para su examen médico. El médico no me permitió entrar.
Me quedé afuera, escuchando sus sollozos amortiguados. Cuando terminó, me entregó el informe, confirmó lo que ya tenía. Mi hija había sido víctima de violación. No había evidencia física del agresor, pero las lesiones demostraron la violencia. Le dieron a Siam un medicamento para evitar el embarazo y cosecharon muestras de sangre. Me pidieron que buscara ropa limpia en casa, porque las que usaba eran pruebas y necesitaban ser preservadas. Corrí por las calles como locos. No había nadie que pudiera confiar en ella. ¿Cómo explicar lo que había pasado? ¿Cómo protegerlo de la exposición? La policía comenzó las investigaciones, pero no encontró pistas. Era increíble, en un pueblo pequeño donde todos se conocen, no había evidencia que llevara al criminal. No podía decir la verdad a Siam. Estaba tratando de hablar con ella todos los días, buscando pistas sobre quién podría haber hecho eso. Pero sus respuestas siempre fueron las mismas. No sé, papá. No recuerdo nada. Solo estar en la biblioteca y de repente todo estaba oscuro. Alguien me abrazó, pero no vi quién era. El personal de la biblioteca dijo que se fue sola, sin nadie a su lado. Pero sabía que algo andaba mal. Hasta que mencionó un nombre, Amir, hijo de Fahmi, el carpintero, miembro del consejo local. Un niño conocido por acosar a estudiantes familiares poderosos y violentos que dominaron la región con un Ironhan. ¿Ha intentado hablar contigo antes? Yo pregunté. Sí. Rana dijo que quería verme, pero me negué. Nunca hablé con él. Fue entonces cuando una certeza fría me invadió, solo él podría haber hecho eso. Mi hija no se involucró con nadie. Su familia era conocida por su brutalidad, capaz de cualquier cosa. Pensé que me sentiría aliviado de identificar al culpable. Pero la verdad es que el miedo ha aumentado. ¿Cómo enfrentar a una familia tan poderosa? Solo era un empleado ordinario, sin influencia, sin parientes importantes que pudieran ayudarme. Aún así, no se rendiría. Fui al delegado responsable del caso y le dije lo que Siam me había dicho. Él respondió que no había evidencia que conectara al hijo del carpintero con el crimen. Salí de la estación de policía sin rumbo. Si no fuera él, ¿entonces quién? Mis pasos me llevaron a la universidad, a la biblioteca donde sucedió todo. Me quedé allí, pensando, hasta que noté una cámara en la entrada. Ingresé con determinación. Necesito hablar con el gerente. Mi hija estuvo aquí hace 2 semanas, se desmayó, y algo malo le sucedió. Quiero saber quién la llevó desde allí. No estoy buscando papeles, estoy buscando justicia. Y enter the same determination that it was left, but this time it was not a police station or a library. It was the battle for my daughter's dignity. El gerente de la biblioteca me había engañado, pero Dios, en su sabiduría, guió mis pasos al supermercado al frente. Allí, un buen hombre de corazón me dejó ver las grabaciones. Y fue allí, en la pantalla azulada, que vi a Siam regresando por un hombre de la gorra, con solo el primer dígito de la placa del automóvil visible. Escribí el número en mi teléfono celular, con manos temblorosas y mi corazón apretado. Y returné to the police station, but the officer warned me, even if this video helps, if we accuse the carpenter's son, his lawyer will say that it is not him, that the car is not that, or even asking the judge to discard the test. After all, it was you, the victim's father, who brought it, not the official investigation. Ya sabía todo eso incluso antes de hablar. Pero, ¿qué más podría hacer? Sigue adelante, intenta, rezar para que Dios estuviera a mi lado, y a su lado. El informe del análisis de sangre confirmó, Siam había sido drogado. Eso explicó el desmayo, la confusión, la memoria borrada. Llamé a Amir, el hijo del carpintero, para testificar. Como se esperaba, apareció con 10 testigos jurando que estuvo en la universidad toda la noche. His lawyer ruled out the video, even if it was accepted, it proves nothing. Neither the plate is complete, nor the color of the car is visible. E incluso trajo un documento de Detran demostrando que más de 1,000 autos en la región tenían el mismo modelo y comenzaron con ese dígito. El juez lo absolvió. Pensé que solo había perdido justicia. Pero no. La familia del carpintero lanzó una campaña contra Siam. Difundieron fotos de ella, se inventaron mentiras,
Pagaron a las personas para destruir su reputación. Querían demostrar que su hijo era inocente, y que ella tenía la culpa. Mi hija, que ya estaba rota, fue aplastada. Los amigos la abandonaron. Los familiares dieron la espalda. Incluso Rana, tu mejor amigo, desapareció. Solo se quedó Aemar. El hijo de mi hermano, que la creyó desde el principio, tal vez porque crecieron juntos, tal vez porque siempre la amó en silencio. Él era el único que estaba a mi lado. Siam se negó a salir de la casa. Avergonzado, aterrorizado, sintiéndose expuesto ante el mundo. Dejó de comer, hablar, vivir. Vi a mi hija marchita ante mis ojos, y no encorvé, me tragué cada palabra de odio que escuché en el trabajo, cada aspecto del desprecio de los colegas que me conocieron desde hace décadas. Sonríe a ella como si todo estuviera bien, mientras dentro me desmoroné. Hasta el día en que entré en la habitación y la encontré en un charco de sangre. Se había cortado las muñecas. Solo la misericordia de Dios la salvó. En el hospital, el médico que asistió a ella me miró con lástima. En tales casos, deberíamos informarlo. Pero no lo haré. Llevé a Siam a casa, jurar que nunca la dejaría en paz. Probé tratamientos, psiquiatras, clínicas. Una de ellas era, por supuesto, ella necesita hospitalización. Depresión severa, riesgo de suicidio. Si lo intentas de nuevo, no garantizo que sobrevivas. Me tragué el grito y lo firmé. Cada visita fue un poco de alivio, parecía mejorar, pero todavía no era mi Siam. Todavía estaba en el abismo. Hasta que un día, después de visitarla, me detuve en una estación de servicio. Un auto se metió en un rayo y estaba frente a mí. El conductor no bajó. Cuando me acerqué al combustible, salió del auto con una sonrisa sarcástica en su rostro. «¿Entonces, profesor Masen? ¿No me saludarás?», dijo Amir, con ese tono burlón. «¿Cómo está tu loca hija?». Ella la puso en un hospicio, ¿eh? Al menos tenga la dignidad de hablar sobre su hija con respeto. No pensé. Me acerqué a él, agarré su camisa y grité, «Te mataré, tu hijo de perra. Te mataré por todo lo que hiciste con ella». La gente se agrupó, nos separó. Amir se fue, y yo me quedé allí, temblando mientras los extraños intentaban calmarme. «Vamos, hombre. Crea a sus hijos adecuados. Vea a los ricos y cómo educan los suyos». Cerré la puerta del auto y, cuando me di vuelta, un hombre se acercó a un teléfono celular en la mano, su teléfono cayó. Agradecí sin mirar, lo arrojé al banco y seguí. Solo cuando llegué a casa, cuando conseguí que el dispositivo llamara a AMR, noté algo extraño. No era mi teléfono celular. Y en la pantalla brillante, había un mensaje abierto. «Las grabaciones están aquí. Todo lo que necesitas». No era mi teléfono celular. Instintivamente, llevé mi mano a mi bolsillo y confirmé que mi dispositivo estaba allí, seguro. Tenía que ser alguien de la multitud que climó el accidente. Decidí encenderlo para ver si el propietario estaba tratando de ponerse en contacto, pero la pantalla permaneció oscura. Entendí que fui dado de alta. Agarré mi cargador, conecté mi teléfono celular y lo dejé en la mesita de noche. Estaba exhausto, necesitaba dormir. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, recordé que no había revisado el dispositivo. Lo encendí y lo dejé en el fregadero mientras me preparaba para irme. Cuando bajé para atraparlo, casi dejé caer mi teléfono celular. La foto en la pantalla de bloqueo era de Amir. Era imposible. Ese teléfono sucio solo podría haberse caído de él, y la gente se puso en la confusión. No fue bloqueado con una contraseña, como si estuviera seguro de que nadie, pero lo tocaría. Abrí sin pensar, sin ninguna expectativa. El teléfono no tenía conexión a Internet, pero todo fue grabado, mensajes, fotos, conversaciones. Abrí WhatsApp y encontré docenas de conversaciones con chicas. Entre ellos, una llamada de Rana. No, no podría ser que Rana, la mejor amiga de mi hija, la única que me sentí segura para dejarla salir. Lo mismo que, con orgullo, vi como una influencia positiva cuando supe que los dos se habían reunido con la Facultad de Derecho. Pero era ella. Los mensajes entre Rana y Amir eran repugnantes, palabras que nunca saldrían de la boca de una chica decente.
Subí la conversación hasta que encontré un mensaje: el dulce te está esperando, como acordamos en la biblioteca. La fecha coincidió con el día del accidente de mi hija. Rana había sido el puente entre Amir y Suaila. Ella, quien le dijo que Amir estaba interesado en mi hija. Cuando pidió ayuda, Rana obedeció. Hasta que Suaila rechazó sus avances, y luego, en los mensajes, se escribió que mi hija nunca había dicho: este Amir es un idiota, ¿quién cree que es? Mi hija me dijo cada detalle, y sabía que no mentiría. Lo que vino más tarde fue maldecir de ambos contra su ay. Palabras en las que nunca me imaginaría escuchar sobre mi hija, viniendo de Rana, el amigo en el que confiaba más que cualquier otro, vi como hermana de Suaila. Rana, quien alentó a Amir cuando dijo iba a romper el orgullo de esa puta. Rana, quien puso la droga en el jugo de mi hija para que sea más fácil. Rana, quien traicionó la confianza tan vil. Copié todas las pruebas a la computadora y seguí leyendo. Había un grupo llamado Los Amigos con 12 niños. Amir les pidió que presenciaran que estaba con ellos en la universidad en el momento del crimen, a cambio de una parte legal. 2 se negaron. Los otros 10 se rieron, encontrando graciosos de la deshonra de mi hija, como un trofeo. Incluso las conversaciones con el abogado estaban allí. Amir lo guiaba a mentir en las investigaciones, confirmando que había ido a la biblioteca para obtener las grabaciones. Todo se calculó, cada paso planeado para el derecho de mi hija a ser aplastado. Me perdí en medio de esos archivos hasta que sonó el teléfono celular de Amir. Era un número guardado como mamá. Lo dejé jugar hasta que me detuve, luego apagué el dispositivo. No sé cómo, pero el tiempo ha pasado sin que me doy cuenta. Cuando miré el reloj, ya eran las 10:30. Llamé al trabajo, licencia y me quedé en casa. La lógica dijo que debería llevar todo a la policía, entregar la evidencia. Pero la realidad era diferente. Aquellos que lograron manipular investigaciones, comprar grabaciones y testimonios de forja también harían que mi caso desaparezca. Estas personas no tenían escrúpulos. No era suficiente lo que habían hecho con mi hija, todavía destruyeron su reputación. No volvería a entregarle a sus manos. Esta vez me tomaría justicia. Esta vez la defendería. Recuperaría tu honor, incluso si tuvieras que matarlos por eso. Incluso si murió en el proceso. Lo importante era que mi hija estaba de vuelta a lo que fue robado. Visité el día de su ailatle. Sentí que estaba un poco mejor. La abracé, la calmé con amor, pero no quería hablar. No quería reabrir tus heridas ni decir lo que habías descubierto. Ella lo sabría, pero solo cuando ya había hecho justicia. Mi corazón gritó para decirle, pero me callo. Si no pudiera, si muriera sin que ella lo supiera, al menos él sabría que su padre luchó por ella. Quien no dejó que la devorara lobos sin pagar. Al día siguiente, me desperté antes de la hora de trabajo. Me preparé, bajé y pedí una licencia de mes. Todos preguntaron, curiosos, queriendo noticias para alimentar a los chismes. No respondí a nadie. Regresé a casa y me pregunté: ¿por qué empezar? La respuesta fue obvia: por Rana. Rana, la niña de la familia, cuya vergüenza no fue transparente ni en sus padres. Rana, que había sido la chispa de todo. Quien despertó el desafío en Amir, quien lo convenció de que Suaila no era lo que parecía. Quien le enseñó a pisarla, a tratarla como basura. Quien la drogó y sirvió como bandeja para ese animal. Y después de todo, todavía sugirió que la difamara, destruya su reputación. El teléfono celular de Amir estaba conmigo. Lo encendí, pero deshabilité internet. No quería que nadie se diera cuenta de que se le había accedido. Un hombre como ese ciertamente tendría un seguimiento en el dispositivo. Quería extraer tanta información como me deshice de él. Conduje las conversaciones, y con cada línea, mi odio por Rana creció. ¿Cómo hacer esto con un amigo? ¿Cómo ser tan falso, tan cruel? Ella, quien dijo que estaba más cerca que las hermanas. No encontré nada nuevo en los chats, así que comencé a abrir los archivos guardados en el dispositivo. Había una carpeta llamada Rana. En la portada, una foto de su hijab, con ropa modesta. Pero por dentro, era otra historia. Fotos de sólidos, que ninguna niña decente enviaría a un hombre.
fechado mucho antes del accidente con Suaila. ¿Fue eso? Su odio proviene de la envidia, de Amir a ver como inferior, como alguien que merecía ser pisado. Miré esas imágenes, repugnantes. En ese momento, me sentí perdido. Tenía demasiada evidencia en mis manos y no sabía qué hacer. Llamé a Almar, que nunca me dejó en la mano. Te lo dije todo. Él preguntó, ¿cómo vamos a actuar? Sabía que lo que haríamos estaba mal. Pero lo haría. La razón de mi hija tuvo que ser restaurada. Quien cometió un error tuvo que pagar. Cada uno de ellos tuvo que demostrar el veneno que le dieron. Y Rana sería el primero. AMR creó más de 10 cuentas falsas y comenzó a difundir las fotos de Rana, todas esas imágenes sucias que estaban en teléfono celular de Amir. Además, publicó las mismas fotos en grupos de nuestra provincia. Se eliminaron muchas publicaciones, pero no antes de acumular cientos de acciones y comentarios. Esto es exactamente lo que queríamos, que las imágenes se extienden tanto como sea posible. La vergüenza fue el castigo perfecto para alguien como Rana. Era la misma taza que había hecho beber a mi hija. Aemar trabajó toda la noche hasta que las fotos llegaron a ella. Cuando su cuenta real comenzó a recibir las mismas imágenes, sabíamos, Rana estaba expuesta. Su mundo se había derrumbado. No negaré que estaba satisfecho. Pero al mismo tiempo, sabía que era solo el comienzo. Era la ley de Talión, un ojo por ojo. Era lo que ella había hecho con mi hija. Días después, escuché que Rana había sido hospitalizada. Dijeron que el padre casi la mató por golpearla cuando vio las fotos. Si no fuera por los vecinos, quienes la llevaron al hospital, no habría sobrevivido. Fui a visitarla. Estaba inconsciente, atado a la cama, su rostro hinchado, irreconocible. No había nadie en la familia con ella. La miré y sentí un poco de compensación por mi dolor. Era solo una fracción de lo que mi hija había sufrido por ella. El siguiente paso sería los amigos de Amir. Afortunadamente, el grupo tenía grabaciones de voz de todos ellos. No sabía qué hacer con eso, pero Almar tenía una idea. Capturó la pantalla y creó un vídeo con conversaciones completas, incluidas audios. Cada uno de ellos hablando, cada uno riendo, cada uno de ellos destruyendo el honor de mi hija como si fuera una broma. AMR mostró los números de teléfono del otro en la pantalla. Ahora era cuestión de tiempo. AMR ha preparado un vídeo largo con los números de teléfono y los nombres de todos los involucrados, maestros, asistentes y estudiantes universitarios. Luego publicó el material en todos los grupos oficiales de la universidad, los que asistieron los propios maestros. En menos de una hora, el vídeo superó las 16,000 vistas, y los comentarios superaron mucho este número. Todos opinaron, todos especularon sobre lo que le pasaría a esos jóvenes. Los números de teléfono se compartieron en los comentarios con los nombres de los propietarios, y la gente comenzó a marcar a los maestros mencionados en el vídeo. El día después de la divulgación, la universidad convocó una reunión de emergencia. Se investigaron todos los números identificados en el vídeo, y sus propietarios, incluido Amir, fueron expulsados definitivamente de la institución. El padre de Amir no pudo hacer nada para protegerlo, las pruebas fueron abrumadoras y los maestros mencionados, respetados hombres y mujeres, confirmaron todo. Lo peor es que todos sabían que la filtración había venido del teléfono celular de Amir. AMR había incluido en el vídeo una captura de la pantalla de bloqueo del dispositivo, con la foto de Amir como fondo. Era la prueba definitiva de que todo se había apartado de él. Pero la humillación no se detuvo allí. Varias víctimas comenzaron a exponer públicamente los abusos de Amir en sus redes sociales, contando detalles de su sufrimiento. Tu padre no podía silenciar a la multitud. La reputación de la familia se derrumbó, no se trataban solo de los errores de Amir, sino los escándalos de su padre y todo su linaje. El caso creció tanto que incluso el poderoso Nahar, como se conocía al patriarca familiar, se revocó sus privilegios y se investigó. Su influencia, que una vez parecía intocable, ahora se redujo a cenizas. Pero aún así, no había recuperado la justicia por completo para mi hija. Quedaba solo un paso. El último. Durante 8 días seguidos, vi a Amir desde lejos, estudiando sus movimientos para que no sospechara que lo estaban observando.
Era sorprendente cómo, incluso con todo lo que colapsaba a su alrededor, siguió su vida normalmente, se fue, se divirtió, acosó a otras chicas, gastó el dinero de su padre como si no hubiera pasado nada. Hasta que, en el 8º día, mientras dejaba un café frecuentado por la élite, noté algo diferente en su rostro. Estaba pálido, sudoroso, como si hubiera bebido algo que no lo había follado bien. Se topó con el auto, y yo ya estaba esperando al lado del vehículo. Tan pronto como entró y giró la llave en el encendido, bloqueé la puerta del conductor con mi cuerpo y vertí los 10 litros de gasolina que transportaban el automóvil. Amir me miró, paralizado con terror, cuando la llave cayó de su mano. Comenzó a gritar, pidiendo a los guardias de seguridad. Cualquiera que se acercara, amenacé con prender fuego. Y luego lo hice. Encendí el encendedor y arrojé la llama sobre el auto, con ella dentro. Escuché tus gritos de dolor, tus solicitudes de ayuda. Pero no sentí ningún remordimiento, ni miedo, no se preocupe. A su alrededor vieron, escucharon, pero nadie se atrevió a acercarse. Déjalo quemar, pensaron, deja que sienta lo que hiciste con mi hija. Eso demuestra del fuego que nos consumió. Minutos después, los bomberos y la policía llegaron. Dejé caer el galón, levanté las manos y me rindí. Ya no importaba. Había recuperado el honor de mi hija y la mía. Si muriera, moriría en paz, su cabeza se levantó. Los bomberos lograron apagar el fuego a tiempo para salvar a Amir, aunque sus quemaduras eran serias. Mientras lo vieron ser llevado por Maka, muchos murmuraron, se lo merecía. El poderoso Nahar trató de interceder por mí, pero la justicia ya estaba en movimiento. El mismo oficial que había investigado el caso de mi hija ahora era responsable del mío. Me miró con comprensión, como si supiera que no había suficientes palabras para lo que había vivido. Ni siquiera tuve que defenderme, Ammar, el primo de mi hermano, había enviado todas las pruebas de teléfonos celulares de Amir a los canales de noticias y los sitios de investigación. Explicó todo, presentó los audios, los vídeos, los mensajes que demostraron no solo que Amir había destruido Sohaila, sino que planeaba atacarme también. No sé cómo lo consiguió el vídeo de la estación de servicio, pero lo usó. El caso se convirtió en un escándalo nacional. Los abogados de renombre se ofrecieron a defenderme de forma gratuita. Amir, por supuesto, tenía un gran abogado, el mismo que lo había entregado antes, pero esta vez no sirve de nada. Fui sentenciado a 9 años de prisión. No estaba triste ni ansioso. Mi única preocupación era Sohaila, que estaría solo. En la apelación, la penalización se redujo a 4 años, de los cuales solo serví uno antes de recibir un perdón presidencial. Cuando me fui, pensé que encontraría todo destruido. Pero, gracias a Dios, la realidad era diferente. Sohaila había regresado a la universidad y estaba a punto de graduarse. Quería sorprenderme con tu título. Estudié incansablemente para los eventos finales, y Amr, que ahora trabajaba en mi compañía, había propuesto a su mano. Ella aceptó. La compañía hizo una excepción y consideró mi tiempo en prisión como licencia pagada, enviando la mitad de mi salario a Sohaila todos los meses. Regresé a mi trabajo, mi casa, al lado de mi hija. Mi cabeza fue erigida, había recuperado mi dignidad y los que amo. No puedo decir que Sohaila superó todo o lo olvidó, pero tengo esperanza. Espero que algún día vuelva a vivir. Ammar la alienta a continuar el tratamiento. Estoy seguro de que algún día ella volverá a ser la misma, mi rosa floreciente, aún más fuerte que antes. Así termina esta historia. Espero que su mensaje haya llegado, porque sé que puede sonar cliché, un hombre con recursos, una familia influyente que parece intocable. Pero imagine que estas cosas suceden, y que hay víctimas cuyas familias no tienen apoyo, no tienen voz. Hay miles de tales casos para poner fin al agresor, la niña que pierde su derecho a la justicia, o a sus padres, aplastados por el dolor, tratando a su hija de la manera incorrecta, hasta que ella, deprimida, termina quitándose la vida, como casi le sucedió a Sohaila. El problema es complejo, con muchas capas. Espero que todas las partes involucradas hayan entendido que el mensaje se hizo evidente. Agradezco profundamente al autor por escribir este episodio y llegas aquí. No sé si este vídeo alcanzará 500,000 vistas o no, pero si no ha llegado, está bien. Somos lo que somos.
Si la historia los ha tocado, le pido que disfrute, comparta y suscribe al canal. Active la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos y unirse al grupo familiar del narrador en Facebook para ver el backstage. También pueden ingresar al grupo WhatsApp, el enlace está en la descripción del vídeo. Juro que esta vez no olvidé decirlo. Hay alrededor de 2.700 miembros, y el número solo crece. Finalmente, felicito al pueblo de Siria por su liberación y rezo para que todos los países árabes alcancen la misma paz sin más conflictos. Sé que algunos pueden cuestionar, ¿y es esta liberación? Pero le pido a Dios que alivie el sufrimiento de todos nuestros hermanos árabes, en cualquier lugar, para que nadie más pase por lo que hemos visto en estos años. Que todos, musulmanes, cristianos o cualquier fe, encuentre la paz que se merecen. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga y los proteja.